Bien, gente, vamos a ver ahora el tema de paginación. Es también parte del tema de manejo de memoria. Este es el mecanismo moderno que actualmente se utiliza en los sistemas operativos para el manejo de memoria y se llama paginación. Vamos a entrar en materia de una vez. Bien, entonces tenemos la memoria, una parte donde está viviendo el sistema operativo. Esa parte no la vamos a paginar porque es donde el sistema operativo va a tener su código y es el que está administrando todo este proceso. Después, bueno, todo esto es memoria física, por supuesto, y una parte de la memoria física, que es donde vamos a estar trabajando realmente, que es donde no está el sistema operativo. Estas son las llamadas al sistema. Donde no está el sistema operativo, entonces eso lo vamos a distribuir en páginas. Vamos a distribuir la memoria de manera lógica, no es que el chip tenga una división de circuitos ahí. Eh, entonces, esto de acá lo vamos a denominar como páginas. Y actualmente el tamaño de la página es más o menos de 4 kilobytes. Eso es lo que se asigna el sistema operativo. ¿Por qué? Porque permite un manejo tuanis, no son páginas demasiado grandes, no son páginas demasiado pequeñas, hay menos desperdicio, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas páginas que normalmente son de 4 kilobytes, aunque el sistema operativo, usualmente todos los sistemas operativos de propósito general, tienen una cosa que también se llama Huge Pages, que es unas páginas de estas que se asignan más grandes. En algunos casos eso es necesario y facilita el trabajo. Ok, entonces el sistema operativo dice, bueno, lo siento, ahora las páginas se van la memoria se va a trabajar en páginas y solo páginas. ¿Eso qué implica? Que si yo tengo un programa como este de la izquierda, programa, para poder cargarlo en memoria lo voy a dividir en páginas. Esta división es lógica, es transparente y la persona programadora o el usuario no la ve. O sea, de hecho, nosotros nunca sabíamos o hasta ahora nunca hemos trabajado con páginas. Eso lo trabaja solo el sistema operativo. Y es como la forma en la que va a trabajar. Entonces, divide el programa en páginas y ya lo puede cargar. Entonces, el sistema operativo dice, bueno, esta página la voy a poner acá. Bueno, podríamos cargarlo de manera lineal, ¿verdad? Entonces encontrar un conjunto de páginas que esté libre y entonces ahí voy cargando hacia allá. Mira, más fácil mover solo los colorcitos. Y así hasta donde quepa. Eh, Hay un detalle con las páginas, por supuesto, que cuando yo divido el programa en páginas, la última página va a tener un pedacito que va a estar sobrando. Esto sería fragmentación interna, que no está tan mal, digamos, si desperdiciamos un poquito, pero es que es tan chiva poder trabajar esto de esta forma, permite un manejo ágil de la memoria y súper eficiente. Entonces esta parte sería utilizable y la morada sería fragmentación interna, o sea, un pedacito de esos 4 kilobytes. Si la página es muy grande, la fragmentación interna sería muy grande. Si la página es muy pequeña, yo tendría que tener muchísimas páginas, entonces es problema. Ok, una vez, o bueno, ustedes ya lo notaron, como han estado todo el curso, ya se dieron cuenta que pasar estas páginas de aquí hacia la memoria física necesitaría un mecanismo que me permita llevar el control de dónde está el programa. Entonces, cada PCB, recordemos que el PCB es el Process Control Block y es la unidad de información con la que el sistema operativo maneja los procesos. En el PCB entonces vamos a tener una tabla de paginación. Esa tabla de paginación es una tabla de hash, si lo quieren ver así, donde básicamente de este lado tengo
Vamos a ponerlo así. De este lado está la página del programa. Y de este lado la página física. Yo puedo tener, ok, la página, que eso es por número, ¿verdad? Esos van de 0 a n, entonces la página 8 del programa es la página 3758 de la memoria física. Entonces la página 9 está en la posición 18, la página física 18. Y así se va hasta terminar. Entonces eso permite que el sistema operativo administre las páginas súper bien. No necesito un conjunto de páginas que estén juntas que sea el tamaño del programa. Entonces básicamente lo que hicimos fue decir, bueno, estas son las páginas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí pongo la página 1 porque estaba libre, aquí pongo la página 2, aquí la 3, la 4, 5, 6 y ahí se va. En algún momento va a asignar la página 10 y ya sabemos que la página 10 va a tener un fragmento que es fragmentación interna, pero todo bien. Entonces vean que tener el programa ahí, acomodarlo súper bien. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces ahora el manejo de las direcciones lógicas que vimos la vez pasada en clase, recordemos que las direcciones lógicas era una forma de referirse a la memoria física, pero de otra forma. Entonces las direcciones lógicas, recordemos que tenían como dos partes normalmente, que era un inicio y un desplazamiento. Ese fue el primer esquema que vimos. Para paginación vamos a seguir usando un esquema de direcciones lógicas, solo que típicamente esto sería el número de página y esto otro el desplazamiento dentro de la página. Recuerden que esto lo vamos a manejar de manera lógica, así lo va a manejar el sistema operativo y antes de pasar al CPU hay un MMU, que es el que hace la conversión entre direcciones físicas y direcciones lógicas. Entonces, este tema es súper importante porque es el que permite. Resulta que manejar las direcciones es lento en comparación a ciclos de CPU, entonces hay un pedazo de hardware para no manejar esto en software porque sería muy lento. Hay un pedazo de hardware que hace esa transformación entre este esquema de página de desplazamiento y una dirección física del CPU. Entonces, para nosotros y nosotras es súper transparente, seguimos trabajando, todo bien. Nada más que vamos a tener ahora las direcciones. Entonces, en la página 8, el byte 1253. Y así vamos a trabajar las direcciones lógicas. Eso quiere decir que entonces las instrucciones del programa aquí también se van a referir a números de página. ¿Ok? Entonces, en el número de páginas, si la dirección lógica de la compu tiene del programa tiene un jump y dice, bueno, voy leyendo en la página 3 la instrucción 18, ¿sí? 318 y hace un jump hacia la página 8 porque ahí estaba el código, la instrucción 316. Entonces estaría brincando de aquí hacia acá. Para hacer este brinco, por supuesto, el MMU tendría que consultar esta tabla. ¿Ok? Entonces, como bueno, está en la página del programa, ahora estoy buscando la página del programa 8, posición 316 y el MMU, eso es lo que le llega. Esto pasa hacia acá, voy a ponerle un otro color. Llega el MMU va y consulta esta tabla de paginación y busca. Entonces, bueno, ¿dónde estaba la 8? Está en esta dirección. Colocarlo aquí, esto está mejor. Voy a colocarlo aquí. Entonces voy a ir a buscar a esta página, el desplazamiento,
desde el inicio de la página hacia donde sea que esté y después bajo. Ya hice toda la conversión y se lo puedo pasar al CPU. De hecho, estas flechas son como lógicas, ¿verdad? Porque es lo que estaría haciendo, pero en realidad hace nada más una conversión ahí matemática. No a memoria en realidad, sino que el CPU le pasa la nueva dirección, consulta la tabla de paginación, le da la nueva dirección y eso se lo pasa al CPU. Y el CPU entonces ya puede devolverme datos e información y el MMU me vuelve a hacer como esa conversión. El MMU o el Memory Management Unit, la memoria de manejo, la unidad de manejo de memoria, lo que hace son esas conversiones. ¿Ok? Hay un detalle particular con la paginación y es que esta tabla de páginas que es del PCB, recordamos que mencionamos que esto está dentro del PCB, lo tiene el sistema operativo. Esa consulta es lenta, porque entonces quiere decir que yo voy a consultar una posición de memoria, voy al MMU y el MMU tiene que ir y consultar otra posición de memoria, entonces se me duplicó la velocidad, la lentitud de cada acceso a memoria. ¿Por qué? Porque tengo que ir 2 veces a memoria. ¿Cómo se combate eso? Entonces resulta que tenemos el PCB. Bueno, ahorita sí voy a irme por la imagen que tengo guardada aquí arribita. Copiarla y la vamos a ver abajo para darle el contexto. Ok, este es el esquema de manejo de memoria. Si logro hacer un zoom decente, ok, acá está. Entonces, ¿qué es lo que se hace para trabajar esto en el MMU? Me perdí, perdón. Ok, tenemos el CPU, le llegó una dirección lógica, entonces todo esto que se ve aquí, que es este esquema que está en el medio, es parte del MMU. Tengo una dirección lógica que es una página y un desplazamiento. Y si ven este esquema, por cierto, es tomado de Wikipedia, es exactamente igual al esquema del libro. O sea, de hecho, el que hizo esto para la página de Wikipedia revisó el libro que estamos usando para el curso. Entonces, como así no. ¿Qué es lo que se hace? Se agrega algo que se conoce como un table look-ahead buffer o, en palabras cristianas, un caché. Este tipo de caché no se maneja por softwares físico y no se usa como un árbol chaplaneado, sino que directamente es físico y es una tabla. Esto está dentro del TLB, se maneja también dentro del cambio de contexto. Si entra un proceso y sale un proceso, cada proceso debería cambiar este TLB, que es como se llama en inglés. Básicamente un caché, pero un caché que no funciona con un chaplaneado, como les mencionaba. ¿Cuál es el esquema? Esta tabla, como es hardware, no tiene un tamaño infinito. Entonces, a veces las tablas de paginación son muy grandes. Entonces, la tabla de paginación va a funcionar como un caché, va a tener algunas y otras no. Entonces, ¿qué hace? Yo tengo una dirección, llego acá a esta tabla, busco la página. La página tiene que estar ahí en alguna de esas. Si está, entonces se le indica el número del cuadro. Este es un concepto que vamos a ver dentro de poco, ahorita más adelante cuando veamos memoria virtual. Pero digamos que esto sería la página física en memoria física. Entonces, si ahí está, entonces ya lo paso acá. Hice la conversión y ya tenemos la memoria física, que sería la página física y el desplazamiento dentro de la página física. Si no está en el caché, entonces por supuesto tiene que ir a buscar en la tabla de paginación a ver dónde está y que me dé la dirección física para poder ponerla hacia acá. Entonces si lo encuentra todo bien y si no, esto es lo que se conoce como un caché hit y esto como un caché miss, o sea, lo encontró o no lo encontró. Si no lo encontró, entonces por supuesto depende del algoritmo que estemos utilizando, debería actualizar esta tabla.
El algoritmo de caché, la parte de actualizarla y qué saco de la tabla, digamos, cuando yo lo actualizo es como, bueno, lo voy a poner ahí, pero ¿cuál elimino? Eso es complicado. De hecho, ahorita cuando veamos memoria virtual vamos a trabajar un poco eso. Entonces, esto de acá es parte del MMU, que está ahí como intermediario, ¿verdad? Entonces, la memoria física y el CPU. Vamos a ver qué se me pasó. Y este es el esquema básico de cómo funciona la memoria. Lo divido en páginas, el programa lo divido en páginas, el programa lo voy a cargar en memoria por páginas y eso quiere decir que voy a necesitar una tabla de paginación. Ese sería como ya el resumen. Tengo esa tabla de paginación. La tabla de paginación es por proceso, entonces la tabla de paginación se tiene que almacenar en el PCB. Como la tabla de paginación está en el PCB, quiere decir que la tabla de paginación también está sujeta a cambios de contexto. Cada vez que nosotros pasamos de un PCB a otro para darle control de un proceso a otro, entonces ahora tenemos que copiar la, los procesos, lo que teníamos en todos los registros, los procesos, lo que tenemos en los registros, el instruction register, el instruction pointer, etcétera, 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 la tabla de paginación, algunas cosas que estoy trabajando ahí en memoria que vamos a necesitar, todo eso, entonces el PCB ya se nos va haciendo como un poquito más gordito. Como esa tabla de paginación está en memoria, está en el área de memoria del sistema operativo, entonces, ok, consultarlo es lento y como consultarlo es lento, entonces se agrega un hardware que es el MMU y dentro de ese MMU, que es ese hardware de conversión, se va a agregar un caché. ¿Para qué? Para que el MMU no tenga que ir a la memoria RAM. Es muy chiva porque entonces permite usar un manejo muy eficiente de la memoria por bloques, limita la fragmentación interna. De esta forma no existe fragmentación externa, sino que son nada más estos pedacitos que se pierden. Y esas pérdidas son aceptables porque esto es como súper rápido. También recordemos, las páginas usualmente tienen un tamaño de 4 kilobytes en los sistemas operativos. Yo les pasé un link al chat donde están diferentes tamaños de página para diferentes sistemas operativos o para diferentes hardware. Vean que entonces la decisión de cómo pagino al existir este MMU también va a estar limitada por hardware. O sea, cuando implementamos el sistema operativo tenemos que ir a agarrar la especificación del CPU con el que estamos trabajando y buscar, bueno, cómo maneja la memoria este CPU, cómo entiende las direcciones lógicas, las direcciones físicas, cómo las convierte, tiene un TLB, o sea, tiene este caché que mencionamos acá, no lo tiene, entonces ¿cómo lo hace? Lo hace por software, lo tengo que hacer yo, lo va a hacer el CPU, entonces ¿eso qué? Entonces vean que eso es como interesante porque uno tiene que sentar. Ahora, eso llama la atención sobre los sistemas operativos de propósito general, como Linux, Windows, Mac, que se instalan en un amplio rango de CPUs, entonces ahí es cuando ya nos damos cuenta por qué hay una lista de arquitecturas a las que se le da soporte. Bueno, es porque el sistema operativo tendría que poder cambiar este tipo de cosas. Entonces, si hacemos un sistema operativo pequeñito para un hardware específico, de nuevo, nuestro ejemplo favorito en el curso, para un rover en Marte es más sencillo, bueno, no es más sencillo, es más pequeño, tiene otras necesidades. Ahora, si hacemos un Linux o un sistema operativo libre basado en Unix, ok, necesitamos empezar. Bueno, lo hice primero para arquitectura Intel. Después agregué soporte para la arquitectura ARM. Después agregué el soporte que sería reprogramar todas estas cosas dependiendo las necesidades. Voy a enseñarles ya para terminar este video. Este es la parte de la especificación de un Intel. Entonces vean que aquí hace mención a los... Es una imagen, la saqué del PDF. De hecho no busqué mucho, les voy a ser honestos, nada más busqué TLB, por eso acá está en verde. Entonces es el Translation Lucasite Buffer. Vean que eso está por core. Eso también es interesante y algo que hay que estar considerando.
sea, un TLB está para cada core del CPU. Vean que ahora bueno, en el curso hablamos mucho del manejo ahí del CPU y el CPU y el CPU, pero nosotros siempre lo imaginamos dentro del curso como si tuviera un solo core. ¿Y qué pasa cuando tiene cuatro? ¿Cómo cambiarían las cosas? En términos de registro y de TLBs, tiene uno por cada core. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo darle al procesador un core, o sea, un proceso, puedo darle un core y le voy a decir, ma, usted váyase, tírese allá en este core y ahí tome sus registros y tome su TLB y trabaje. Y entonces va a empezar a ejecutar instrucciones de acuerdo al cuánto y listo. Entonces tiene ese, eh, vean que tiene algunas operaciones, invalidación de páginas, esto es como sacarlo del caché. Otros conceptos ahí, vacilones, que estos tendríamos que revisarlos porque verán que se me hacen ajenos, son como muy de Intel, entonces uno tendría que revisarlo. Pues eso es interesante. Voy a diseñar un sistema operativo, tengo que tener a la par la especificación del CPU con el que estoy trabajando. No puedo trabajar en el aire o asumiendo cosas. Hay que ir a ver cómo carajos funciona eso. Ok, quedemos acá con este video. Voy a hacer, el siguiente va a ser pequeñito sobre segmentación y luego vemos memoria virtual y después, ¿qué nos queda? Ah, bueno, empezamos con gestión de almacenamiento. Bueno, gente, nos vemos.